En este vídeo voy a hacer una pequeña cantidad de tartrato de sodio y potasio, también conocido como sal de Seigniet. Posteriormente voy a utilizarla para hacer el reactivo de Fehling y enseñar una propiedad bastante interesante. Empiezo pesando 10 gramos de ácido tartárico. Este lo obtuve en mi vídeo anterior a partir de la sal de frutas. Y lo disuelvo en unos 50 mililitros de agua. Después tenemos que preparar una disolución de hidróxido de sodio o sosa cáustica. Esta la suelen vender como desatascador de tuberías. Utilizo 2,6 gramos de hidróxido de sodio y lo disuelvo en 20 mililitros de agua. Y por último prepararé una disolución de carbonato de potasio. Este yo lo hice calentando bicarbonato de potasio que vendían en una droguería. 4,5 gramos en unos 40 mililitros de agua. Comienzo a calentar la disolución de ácido tartárico hasta unos 80 grados. Al disolver el ácido tartárico va a quedar un oxígeno con carga negativa en uno de los grupos ácidos. Para neutralizar esta carga voy añadiendo lentamente la disolución de hidróxido de sodio. Todo esto con agitación constante. De este modo, la carga positiva del sodio neutraliza la del oxígeno. Pero ahora tenemos que añadir el potasio en el otro grupo ácido. Así que al igual que antes vamos añadiendo la disolución de carbonato de potasio muy lentamente. Más lentamente que la de hidróxido de sodio, ya que el carbonato al reaccionar se descompone formando CO2, es decir, un gas. Y si la añadimos toda de golpe, se podría desbordar por las burbujas. Y de este modo nos queda el tartrato de sodio y potasio. Sin embargo, esto sería en condiciones perfectas. En la práctica, ahora lo que tenemos que hacer es medir el pH. Tiene que estar entre 7 y 8,5. En mi caso, como vemos, está demasiado alto. Si está demasiado alto tenemos que añadir más ácido tartárico y si está demasiado bajo tenemos que añadir o bien hidróxido de sodio o carbonato de potasio. En mi caso, añadiendo un solo cristal de ácido tartárico logré estabilizar el pH entre 7 y 8,5. Después de todo esto tenemos que seguir agitando a una temperatura de entre 80 y 90 grados durante media hora. Ahora sí tenemos una disolución de tartrato de sodio y potasio, la cual podemos filtrar para retirar posibles impurezas. Una vez que tengo esto, voy a hacer el reactivo de Fehling. Ya os explicaré más a fondo sobre esta reacción, pero básicamente este reactivo sirve para identificar azúcares reductores. Se compone de dos partes, solución A y solución B. Empezamos con la A. Básicamente una disolución de sulfato de cobre, 1 gramo de sulfato de cobre en 14 mililitros de agua. Y así obtenemos aproximadamente 15 mililitros de la solución A. Para la solución B pesamos 10 gramos de la disolución de tartrato de sodio y potasio. En caso de tener el tartrato de sodio en estado sólido pesamos 3,5 gramos en 6,5 mililitros de agua. Y además de esto disolvemos medio gramo de hidróxido de sodio en 4,5 mililitros de agua. Todo esto sumado forman 15 mililitros de solución B. Antes de ir con las pruebas voy a explicaros un poco para qué sirve este reactivo. Como dije antes, sirve para identificar azúcares reductores. Estos son los que contienen un grupo carbonilo en su molécula. Un grupo carbonilo es básicamente un oxígeno unido con un doble enlace a un carbono. Puede ser un aldehído en el extremo de la cadena de color verde o una cetona en medio de la cadena de color amarillo. Sabiendo esto, podemos entender la reacción. El grupo carbonilo del azúcar reductor es capaz de reducir al cobre más 2 en medio básico, para producir óxido cuproso de color rojo ladrillo que nos indica positivo en azúcares reductores. Ahora sí, vamos con las pruebas. Para el primer ejemplo, mido 1 mililitro de leche y lo echo en un tubo de ensayo. Ahora tengo que preparar el reactivo de Fehling. Para eso, mido 1 mililitro de la solución A y la mezclo con 1 mililitro de la solución B. Al juntarlos vemos que el color azul se oscurece un poco. Esto es debido a que se forma una pequeña cantidad de hidróxido de cobre, y por esto hay que mantener las dos disoluciones separadas. Ahora tengo que añadir 1 mililitro de la solución que acabamos de preparar al tubo de ensayo con la leche. Y para ver si da positivo en azúcares reductores tenemos que calentarlo. Para ello voy a utilizar un mechero de alcohol. Agarramos el tubo de ensayo con unas pinzas y lo calentamos poco a poco separándolo de la llama para que no salpique. Como vemos, poco antes de que empiece a hervir, se empieza a ver un cambio de color, que en unos segundos más tarde se convierte en el rojo ladrillo que nos indica positivo en azúcares reductores. La leche contiene lactosa, que es una mezcla de glucosa y galactosa, ambos azúcares reductores. Para hacer la leche sin lactosa lo que se hace es descomponer la lactosa en estos dos azúcares, por eso tiene un sabor más dulce y también da positivo en el reactivo de Fehling. Ahora voy a ver si hay azúcares reductores en lonchas de pavo. Esto ya nos viene en la información nutricional. Hidratos de carbono 1,3 gramos, de los cuales azúcares 1,3 gramos. Echo en un tubo de ensayo unos trozos de las lonchas de pavo. Después añado agua hasta cubrirlos por completo y lo aplasto con una varilla de metal para que salgan todos los azúcares y se disuelvan en el agua. Para que sea más efectivo también podemos calentarlo con el mechero de alcohol hasta que hierva. Dejamos decantar la parte sólida y echamos la parte líquida en otro tubo de ensayo. En este tipo de pruebas las cantidades tampoco son súper importantes, así que con añadir más o menos un dedo de agua será suficiente.
Y después añadimos 1 ml del reactivo de Felin. Y al igual que antes, lo calentamos con un mechero de alcohol. Al principio se pone de color verdoso, pero luego se pone completamente naranja. No sé exactamente qué azúcar es el que contiene, me imagino que sea glucosa. Ahora voy a probar con sacarosa, es decir, azúcar de mesa. Para ello disuelvo una pequeña cantidad en un dedo de agua. Le añado 1 ml de la solución de Felin y lo voy a calentar. Esta vez, por mucho que lo caliente, no voy a llegar nunca al color naranja. Esto es porque la sacarosa no es un azúcar reductor. A pesar de que la sacarosa es una glucosa y una fructosa pegadas, no es un azúcar reductor, ya que el enlace glucósido que las une rompe los grupos carbonilos. Ahora voy a probar con un poco de refresco de cola. Para que se vea si hay algún cambio de color, la he diluido un poco en agua. Nada más empezar a calentarla se pone de color naranja. Esto es porque en este tipo de refrescos hay más de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de bebida. En este caso se trata de fructosa y glucosa. Y por último voy a probar con una fruta. En este caso yo he elegido el plátano y al igual que antes lo aplastamos un poco y le añado agua. Separo la fase acuosa y descarto la pulpa. Añado el reactivo de Ferin, lo agito un poco y vamos a calentarlo. Y como no podía ser de otra manera, también al poco de calentarlo adquiere su color anaranjado, que quiere decir que ha dado positivo, este caso en fructosa. Y aquí tenemos los 5 tubos de ensayo con los resultados. El primero que dio negativo con sacarosa, azúcar, y el resto positivos, el primero con plátano, pavo, leche y Coca-Cola. El resto de disolución que no utilicé para hacer este reactivo la dejé cristalizar y se formaron unos cristales bastante grandes y bonitos. Además de esto, estos cristales tienen una característica muy especial, y eso es debido a que el tartrato de sodio y potasio es un material piezoeléctrico. Esto quiere decir que tienen la capacidad de concebir carga eléctrica interna a partir de la tensión mecánica aplicada. Para que nos entendamos, si le damos un golpecito produce una pequeña carga eléctrica. Si conectamos el cristal con un par de cables a un electroscopio, podemos ser capaces de ver la carga eléctrica que produce. De igual manera, si nosotros aplicamos la carga eléctrica al cristal, este lo que va a hacer es vibrar. Por eso este tipo de materiales tiene una gran variedad de usos dentro de la electrónica y otros campos. Y eso ha sido todo, muchas cosas para un solo vídeo. Por eso si te ha gustado te agradecería mucho que le dieses un like y suscríbete para no perderte el próximo vídeo. Adiós.